Bienvenidos una vez más a este jueves en vivo. Hoy vamos a estar hablando de psicoanálisis y arte, específicamente del surrealismo, junto a Esther Migravi, docente y parte de la institución de la escuela Discurso Freudiano, en el marco de un cartel de investigación sobre este tema. Ahora le voy a mandar la invitación a Esther. A ver, Esther, ahí te mando. Espérame que te busco. A mí porque yo amo el surrealismo y en las conversaciones que venía teniendo con Esther aprendí muchísimo. Hola, Esther. A ver, no Tenés me que dar veo. vuelta con las Acá, flechitas a la cámara. ahí Ahí está. estás. Acá ¿Cómo estamos. vas? ¿Cómo está? Bien, ¿y vos? Ahí estaba contándoles un poco a los eternautas mientras se van conectando este tema tan interesante de psicoanálisis y arte, el surrealismo, ¿no? Ujú. Contanos un poco, sé que esto es parte de una investigación que está en curso en la Escuela Discurso Freudiano. Contanos un poquito acerca de este tema, por favor. Bueno, te cuento. Yo soy miembro de Discurso Freudiano, aparte de docente de la LAN, y estamos trabajando en un cártel, que es un grupo de investigación, que quiero comentar que no somos todos psicoanalistas, que esto es lo interesante. No es necesario ser psicoanalista para formar parte de un grupo de investigación. Hay que tener interés en conocer un tema, reunirse. Somos cuatro, son cuatro siempre las personas que se reúnen. Somos dos miembros de Discurso Freudiano y hay otra persona hay dos participantes. Y una de ellas es licenciada en Historia del Arte. Así que para el tema estamos maravillados. Y hay otro especialista en muchos libros, así que también nos trae mucho conocimiento. Bueno, surgió esto de trabajar el arte. Esto es un grupo que funciona dentro de Discurso Freudiano por Zoom. Te cuento que estamos dos en Buenos Aires y dos están en Málaga, en España. Así que nuestro contacto es a través de Zoom. Siempre los grupos se arman a través de Zoom, ya no hay encuentros presenciales. Así esto que nos permite relacionarnos con gente que no está viviendo en el mismo lugar que uno. Y bueno, en este encuentro para trabajar el arte surgió por qué no trabajar el surrealismo. Entonces, algunos tenían más conocimientos, en mi caso muy poco. Entonces, para mí fue empezar realmente una investigación. Estamos en eso, ¿no? Sería un estado, un momento de trabajo que queremos contar, por dónde estamos transitando cada uno, que a veces leemos juntos, a veces nos acompañamos con textos, nos pasamos textos, a veces leemos cada uno algo indistinto porque tenemos intereses diferentes en lo que queremos trabajar, pero bueno, es un trabajo en común, con la idea de hacer algún escrito propio, pero de trabajo que sale del trabajo de los cuatro, ¿no? Y esto siempre se trabaja nosotros hemos tenido una más uno, en este momento, bueno, ya falleció el año pasado, pero seguimos sobre sus textos, que son nuestra guía, Olga de M. de Santo Esteban, que fue la directora de la escuela, y ella era nuestra más uno, interesadísima por el arte, así que era un placer compartir con ella esas reuniones que teníamos. Bueno, nos dejó sus textos que nos sirven de orientación sobre el arte, el goce estético. Bueno, por ahí Interesante. vamos. Bueno, lo importante para esto es recordar este tema de investigación que comenta Esther del psicoanálisis y el arte, más puntualmente sobre el surrealismo, es el tema del próximo cartel en el cual está participando Esther y que vamos a estar colaborando en un encuentro el 18 de octubre, es un encuentro gratuito donde este cartel hace una apertura y nos va a estar contando dónde está cada uno de los integrantes con esta investigación. En un ratito Esther nos va a estar comentando un poco más. Les recordamos que la institución, la Escuela Discurso Freudiano, tiene abierto todo un mecanismo que lo llaman cártel, donde se invitan a colegas, pueden ser psicoanalistas o no psicoanalistas, como está contando Esther, para poder unirse con otros gente, otros colegas, para generar
producciones escritas, ¿no? Para generar investigaciones, para hablar sobre un tema y para escribir, para atreverse a este sueño de escribir, ¿no? A veces uno piensa en escribir y piensa cómo voy a hacer para generar un libro, pero bueno, acá está esta posibilidad de juntarse con otros, con 4+1, como cuenta Esther, determinar un tema y poder investigar y poder generar nuestra propia parte y colaborar con los otros y entre todos, cada uno va generando un capítulo, generar un libro, una producción escrita. Y para eso la institución, la escuela Discurso Freudiano, está proveyendo de todos los mecanismos necesarios para poder hacer ese deseo una realidad, ¿no? Como dice Mauro, del deseo al proyecto, del proyecto a la práctica, ¿no? No solo en empezar a ejercer a veces, no solo en empezar a estudiar, pero también en empezar a escribir, y creo que es un maravilloso espacio que Discurso Freudiano pone a disposición, y bueno, desde la facultad estamos colaborando en la difusión y en la apertura de estos espacios. Así que los invitamos, es el 18 de octubre. ¿A qué hora va a ser, Esther? Argentina, 15 horas. Esto dura generalmente 2 horas, de 15 a 17 horas. Habría Perfecto. que ver. Vamos a estar anunciando todo esto, vamos a estar enviando los grupos de Zoom desde las redes de Facultad LALAM, así que estén atentos. Bueno, entonces, vayamos ya de fondo a este tema tan interesante. Esther, contanos, ¿cómo es que se interesaron en el surrealismo? Y fue pensar de qué manera ubicarnos respecto del arte. Y bueno, realmente no sé por dónde empezó, pero había otro trabajo de Cartel que estaban trabajando a las vanguardias y dijimos, bueno, podemos rescatar el surrealismo y había intereses diferentes. ¿Querés que te cuente cuál es el interés de cada uno de los cuatro? Contanos, por favor. Yo lo fui descubriendo entrando porque yo, ¿de qué voy a hablar acá? ¿Qué voy a leer? Bueno, este, te cuento de mis compañeros que tienen más ideas. Bueno, eh, la profesora, bueno, sería la licenciada en Historia del Arte, Paqui Moreno, de Málaga. Ella tenía más nociones del surrealismo y nos guió a la lectura de los manifiestos del surrealismo. Y ahí nos encontramos con André Breton y él trabajó en 3 momentos los manifiestos. Entonces ahí fue construyendo como él quería hacer este movimiento, ¿no? Que ya venían de otros movimientos, el Dada y otros movimientos previos hasta llegar a este desarrollo. Bueno, ella va a trabajar y está trabajando todo el movimiento y como es en su trabajo también le gusta investigar acerca de las mujeres que cómo se desempeñan en el arte, junto con Ana Cristina Carlos Frenegal, que también está en este cártel, trabajan a mujeres que se dedican al arte, entonces decidieron pensar qué pasaba con las mujeres y el surrealismo. Y ahí no les voy a espolear, pero hay diferencias entre ser surrealista hombre, artista de esa época, y qué pasaba con las mujeres. Eso lo vamos a dejar para Para el seguir sábado, adelante. para el sábado. Bueno, lo que me Bueno, interesó muchísimo a partir de este vivo, estuve leyendo un poco para prepararme a hablar con vos. Bueno, a mí me encanta el surrealismo. Mira, es más, yo cuando escribí mi tesis hice una tapa surrealista, hermoso. ¿no? Porque para mí el surrealismo, sin haber sabido todo esto que empecé a investigar para hablar con vos un poco, siempre me pareció algo muy afín al psicoanálisis, tal vez más que el estructuralismo, ¿no? El arte Sí, estructuralista. y Y porque, claro, tiene que ver con el inconsciente, ¿no? exactamente, y ahí fue cuando leí esta historia de que Breton, cuando estaba trabajando en la Primera o en la Segunda Guerra Mundial estaba. No, esto empezó, sería Primera. 1930, Ah, terminó siendo, segunda. 1924 es el primero. Ah, y después te Entonces, quiero terminar de contar que trabajan mis compañeras. a ver, dale, pero te cuento esto. Y cuando vi que él se inspira leyendo a Freud, dije, ahora entiendo por qué me resulta tan Va afín por el ahí. realismo con toda la teoría Claro. psicoanalítica, ¿no? Así que Bueno, sí, ahí me yo, parece fantástico unir psicoanálisis y y surrealismo, es arte. como la pareja perfecta, contemporánea también, ¿no? Sí,
Sí, sí, bueno, porque, a ver, en lo que yo voy a trabajar y les voy a contar el sábado, adelanto un poquito que Breton empezó estudiando medicina. Después la deja, pero estudiando medicina, él leyó los textos de Freud y después lo unió para el lado de la literatura. Por eso ella sabía que era la interpretación de los sueños, el inconsciente, y lo que a él lo fascinó de esto de la investigación del inconsciente. En tanto, él lo que buscaba era esta cuestión de la comunicación consciente-inconsciente, como de la línea despierta, ¿no? De la ensoñación, y horas de trabajo y reflexiones sobre un sueño y trabajarlo enloquecidamente, ¿no? Ya tanto de una dedicación permanente al análisis de un sueño, que no es la manera que trabajamos, o Freud habrá trabajado en su momento, ¿no? En el exceso de querer sacar de ahí como un hilo conductor de la conciencia a lo inconsciente, como si no hubiera represión, en ese intento de suprimir la represión. Bueno, ese es por un lado. Después sigo comentando. Ana Cristina Carlos Frenegal va a trabajar el objeto surrealista al misterio de la mirada, ¿no? Porque hay una Interesante. relación que estuvimos viendo en cuanto a cómo se trabaja la pulsión escópica, porque lo que se ve, como esto que vos mostrás en esa imagen tan hermosa que armaste, te lleva la mirada, ¿no? Cómo ubicarla y con todas esas imágenes que, no sé, te choquean de alguna manera, ¿no? Lo que eso Claro, muestra. genera un impacto, genera un Genera impacto. impacto, que creo que es eso. El surrealismo buscaba eso, generar un impacto. Después tenemos a Claudio Boyer, que es un psicoanalista también, que él va a trabajar a Alejandra Pizarnik. Entonces, ¿qué tiene que ver Alejandra Pizarnik? Él la toma como la primera y última poeta maldita, porque ella se inicia desde la lectura de Artaud, ¿no? Entonces, él hace toda esta relación de cómo ella veía la muerte, ¿no? Después ese jugueteo con la muerte desde la escritura, Sí. eso tan árido que fuimos leyendo y impacta porque está tan pareciera tan cerquita a lo real, pero son palabras, ¿no? Y hasta dónde le alcanzaron las palabras y hasta dónde Lo siniestro, ¿no? Lo lo siniestro siniestro. ahí, muy a flor de piel. Bueno, volviendo a esto que Exactamente. dijiste, ¿no? Esto que Ujú. decía Bretón, como anular ese concepto de la represión y de la censura, y bueno, como que está todo ahí muy a flor de piel, muy cerca, muy Muy cerca. cerca. Bueno, él estuvo en relación con Freud, lo fue a visitar en algún momento, se escribieron cartas, no hubo acuerdos porque para Freud, como no sé, vos tenías interés también en saber cómo era el arte para Freud, pero parece que a Freud el arte de su época no era lo que más le interesaba, ¿no? Sí. Era otro tipo de arte, o sea, como veíamos sus estatuillas, algo que tenía que ver más con lo arqueológico o lo Lo barroco, o con lo clásico, con lo clásico. renacentista, lo clásico, no estaba con la vanguardia, ¿no? Yo Parecía que no. creo también, ahora hablando con vos, que lo desafiaba mucho esto de lo que le decía Bretón en el sentido de que el surrealismo se basa y nace desde esta lectura de Freud, ¿no? Siempre como el Exacto. psicoanálisis impactando y atravesando la literatura, la filosofía y el arte de la época. Nace este movimiento, bueno, no tanto los otros surrealistas, pero en sí mismo para mí Dalí, por ejemplo, es Sí, como un renacentista surrealista, porque él toma la pintura totalmente. esta cuando pinta un poco como un renacentista, pero bueno, que los relojes se le derriten y que las cosas pierden, que de golpe Sí, no sí. todos los surrealistas pintaban así, ¿no? Y No, seguramente estaría más cerca de lo que Freud pensaba, pero también creo que esta postura de querer evadir la censura, ¿no? O querer llegar a un pensamiento analítico a través de estos métodos, iban en contra del método que quería imponer Freud. sí, no iban en concordancia. Bueno, tampoco tuvo un buen encuentro con Dalí. Me parece que no, cuando Dalí lo fue a ver y le llevó sus dibujos, esa Sí. famosa cabeza de Freud, tampoco lo recibió y que dijo era un español, que le pareció algún desagrado le produjo o no lo pudo tomar como de Sí, importancia que ese era un caso encuentro. clínico, dijo, ahora que me encuentro con uno, Sí, ahora los entiendo, son un caso clínico, dijo. sí, no. Sí, Dalí tomó también el tema del inconsciente, su método
paranoico crítico, ¿no? De empezar a develarse o a desvelarse y alucinar y ver imágenes y seguir obsesivamente esas imágenes, un método muy extenso, ¿no? De muchos momentos para llegar a armar figuras y pensarlas y ponerlas. Bueno, yo cuando presente el próximo sábado voy a hablar del mito trágico del Ángelus de Milet, que tampoco quiero adelantar ahora, pero también le llevó. Este libro tardó, pequeño libro, 3 años en escribirlo, porque él iba armando esas imágenes de ese cuadro que a él tanto lo alucinó, y de eso fue armando hasta con piedras y armar figuras y pensarlas, porque dentro de esa imagen que él vio, eh, él la trató de ubicar de otro modo, con otros componentes, o sea, con piedras o con metales, o él disfrazado, o sea, generar otras cosas y otras cosas imparable. Y sí, es una manera muy interesante de pensar cómo se crea, ¿no? Pensando de esas cosas tan sueltas, claro, si fuera de represión, fuera de lo que sale, ¿no? Sí, tratando de evadir la censura, como bien Ujú, dijiste. Pero bueno, claro, había muchísima sublimación en el arte y hay un sí, toque de encuentro muy fuerte con eso real que le viene a poner como una articulación, que no viene casualmente de la palabra, pero viene a través del arte. Y claro. lo que sucede es que esto iba también, creo yo, muy en contra del método que estaba muy luchando Freud por imponer en ese momento a través de esto de la lectura y traer lo inconsciente a lo consciente, ¿no? Que era en ese momento. Pero eran Claro. contemporáneos. Me pareció fantástico esta parte de entender que el surrealismo nace a partir de esta lectura de sus fundadores y de los pintores con el psicoanálisis, con una fuerte influencia sobre el psicoanálisis, sobre todo lo que era la teoría psicoanalítica y este modo de hacer consciente lo inconsciente, por diferentes métodos, ¿no? Ya sea del arte, de la escritura, de todo lo que fuese pintura, escultura, pero la metodología era diferente a la de Freud. Era totalmente diferente, pero digamos, nació dentro del marco cultural de que ya estaba el psicoanálisis instalado. Y Sí. desde ese efecto que ya estaba en esa subjetividad, quisieron armar ese arte, que sí, no congeniaron con Freud, pero sí tomaron este efecto de qué pasa cuando uno se deja llevar, algo, digamos, una asociación libre Asociación permanente, libre. Exacto. permanente, extendida, en días, horas, no descansar y seguir escribiendo, seguir haciendo alguna obra artística, ¿no? Como de Como, continuidad. bueno, pero paradoxalmente ninguno de ellos estaba en terapia, ninguno de estos pintores No, estaba en terapia, ¿no? no, no, Dalí estaba fascinado y obsesionado con Freud cuando lo va a ver, ¿no? Breton también con la teoría psicoanalítica. No sé de los otros, pero hasta donde sé, ninguno de ellos se sometía a un análisis. no, pero Freud cuando le responde a su libro, porque digamos, como Breton lo critica en tanto que él no daba cuenta de su propia psicosexualidad o contar de más de los sueños, sino que él contaba hasta un punto, si bien contaba mucho de los sueños de su propia vida, ¿no? Así como fue el sueño de inyección a Irma, todas sus cuestiones con sus colegas, lo que a él le iba pasando en la vida, pero hay un punto donde él dice hasta acá cuento. Entonces Breton decía, si uno es un científico y desea comunicar algo, debe ser explayado todo, cosa que era lo que intentaba hacer Breton. Y él dice que no, porque en realidad él está en una posición de analista, no tiene por qué estar contando de su intimidad confidencial. Él está trabajando para llegar al momento de represión de su analizante, o de su paciente, o su consultante, ¿no? Parece que la posición es diferente. Inclusive Freud en una de las cartas le dice, he leído su librito. Le dice a Breton. Le dice, he leído su librito, me muero. Sí. En la carta le dice, sí, he leído su librito y su crítica, porque encima otra de las cuestiones que Breton le dice es que en la edición que él leyó, Freud no nombra a unos antecesores que también trabajaron en interpretación de los sueños. Entonces Freud se disculpa diciendo que esta era la edición, no sé, sexta, pero hasta la tercera él la había corregido y ese personaje estaba, pero después la tomó otro rank y se lo sacó, porque era como, vos no lo creaste, hubo otra. O sea, había tenido una cierta rispidez.
O sea, por un lado lo respetaba y valoraba al creador del psicoanálisis, del movimiento psicoanalítico, del inconsciente, del descubrimiento, pero por otro lado lo presionaba. Y Freud no se dejaba presionar por ahí. Y sí, bueno, pero esto habla de la famosa postura de la neutralidad de un terapeuta, ¿no? Que no Claro, tiene tanto que ver con esto de no hacer una intervención, sino más bien tiene que ver con esto, el desvelar la persona propia, ¿no? El desvelar la historia propia. Y si claro, bien, una cosa, sí. No, digo, una cosa son los rasgos personales, que es evidente que cada uno lo tenemos, exacto. hace la diferencia, pero esto otro es otra cosa, ¿no? El contar. Sí, bueno, y así todo, a pesar de estas acusaciones de Bretón, creo que dentro de todos los teóricos psicoanalistas, Freud ha sido aquel que nos ha prestado más su yo y sus tramas inconscientes para que podamos entender la teoría psicoanalítica. No creo que otro haya hecho más que lo que hizo ahí Freud, ¿no? No creo. Realmente no creo que haya más de lo que él nos trajo. Sí, Lacan trabajó, pero ya tenía todo este fundamento previo, ¿no? Sobre el cual apoyarse. No, digo yo en prestar su yo, en prestar su Ah, sí, eso historia. sí. Sí, sí, claro, contó su historia, por supuesto. Claro, Sí, contó su sí, historia, sus sueños propios, toda la interpretación de los sueños está basado sobre sueños propios que desvelan muchísimo de Freud, ¿no? Y creo que aún en esto que él lo acusa, él llega muy lejos en contar esos sueños. Como me ujú. dijiste hoy, él también era un burgués, tampoco tenía una vida tan ajetreado como la vida de los surrealistas. No podría compartir esa vida. Él tenía su familia, sus 6 hijos, su esposa, todo un armado familiar, un hombre burgués, con sus vacaciones, sus tiempos de trabajo, horarios. No era la vida de un artista. No podía coincidir en nada con eso. Y a Exacto. él le Bueno, gustaba viajar e investigar, ¿no? Porque ahí ha viajado mucho a Italia, a buscar lugares, o como Lacan mismo, ¿no? Investigar, pero no eran artistas, con vida de artista. sí, más lo clásico él estaba. Pero bueno, Exactamente. no obstante, vemos el gran movimiento que genera el psicoanálisis y cómo traspasa completamente la cultura de su época, ¿no? Ujú. Influenciando al nacimiento de todo un movimiento artístico, no solo en la pintura, en la escultura, en la literatura, en absolutamente todo. Fue algo Y todo. revolucionario totalmente el psicoanálisis. Ujú. Sí. Yo les quería comentar, porque no sé si esto puede ser que no tenga tiempo para contarlo el sábado, pero es una muestra, antes de saber que iba a ser este cártel, pues no tenía la menor idea. Uno siempre entra por un lugar y dice, ay, yo estuve antes por acá y no sabía que esto podía andar con, ¿no? Unas uniones que uno hace después que no sabía que había leído esto. En 2021 en Buenos Aires hubo una muestra que se llamó En Terapia, que fue presentada en el Museo Malva, que es el Museo eh, de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Y ahí entraba si era un salón pequeño, armado como una sala de espera, con el escritorio, la lapicera, la agenda, sillas para esperar, y entrabas, se abría un telón, un cortinado, y entrabas. Y lo primero que había era el siniestrismo, que yo no sabía ni que existía. El siniestrismo es tomar el texto de lo siniestro de Freud y de ahí hacer arte. ¡Wow! El siniestrismo, el principal era un artista que se llamaba, espera que lo busco, este, ¿Cómo influencia el psicoanálisis todo? Ahora que dijiste en terapia, acá también, no sé si llegó a Argentina, pero hubo una serie que fue impresionante el éxito que tuvo de arte que se llamaba En Terapia. mira, puede ser. Este señor se llamaba Libero Badi, hizo la obra La Madre. Se pueden imaginar lo que era La Madre de Siniestra, ¿no? Es con pedazos de objetos, recortados, maderas, formas. Bueno, esa era La Madre. Y después continuaba el espacio del surrealismo, con obras de arte del surrealismo, y se continuaba con el espacio de los sueños, en donde había frases escritas de artistas del surrealismo, cómo pensaban los sueños. Por eso me parecía muy interesante como, bueno, un lugar que dio este espacio, porque se ve que el arte acá también llegó de esa manera.
Y bueno, y ahí atravesando estos lugares artísticos donde ponían en juego los sueños, el inconsciente y las imágenes, se lleva a lugares donde, bueno, mostraban cómo eran las terapias de ese momento, y a su vez había una pared que era todo un cuadro gigante un señor hizo un cuadro enorme de sus sesiones. Entonces decía Mida, la psicóloga. Y todos eran cuadraditos pintados con dibujitos y frasecitas de cada día, desde septiembre a enero, de lo que había sucedido en la sesión, y era todo un cuadro, no sé, tendría como 4 metros de largo, de ancho, por, no sé, 2 metros de alto. Las sesiones representadas. Después hay una parte que era muy interesante, que me pareció que era en digamos, una especie de colonia terapéutica con gente internada, que también trabajaban como el arte entra, ¿no? En los dibujos, en esta cuestión de poder expresarse. Y había esta cuestión era un lugar de un taller en Córdoba, una colonia en Santa Fe, que después fue girando de provincias y llevando esas obras artísticas, en las que se seleccionaron. Lo que me pareció muy lindo, porque estaban las frases escritas de las personas que habían hecho sus dibujos, y decían algo así que parece bastante surrealista. Dibujar ayuda a que el tiempo pase. Otro decía que nunca había visto un museo y se imaginaba que era esto de tener un lugar con otros, donde sus dibujos estuvieran con otros y además estuviera su nombre. Impresionante, ¿no? Alguien que no tenía un lugar de alojamiento más que un lugar psiquiátrico. Y realmente fue impactante ver lo que dibujaban o escribían. Entonces me pareció muy interesante toda esa muestra, porque empezaba desde lo siniestro, desde los sueños, del surrealismo, para ir desarrollando hasta terminar qué pasa con el paciente psicótico internado y esta posibilidad de desarrollo del arte, ¿no? Que acá es distinto. Tan importante, ¿no? Una vez escuché a un psiquiatra decir: imagínense ustedes que nosotros antes lo único que teníamos era hacerlos dibujar, ¿no? Antes de la medicación, antes de la terapia, era como muy fuerte, era lo único que había, era esta posibilidad de sublimación a través de un poco de arte y un poco de expresión. Y Claro, más la hablo escritura. por escritura, todo lo que pasa en la persona desarticulada, todo eso que pasa por fuera de la palabra, y cómo ayuda a toda esa, a ese procesamiento el arte, ya sea por el dibujo, por la escritura, por la música, todo lo que es artístico, y el poder de la sublimación es realmente impresionante, ¿no? Cómo articula todo ese real. Claro, porque sería por fuera de la locura, porque eso es lo que vemos también en nuestro trabajo. La locura no crea, lo que crea es lo que se puede despejar de la locura y dar lugar a algo de pulsión de vida y generar algo diferente. Lo mismo que estos autores, si bien trataban de hacer esto de la cuestión obsesiva, delirante, de estar con la misma idea y la misma idea, no eran personas, digamos, psicóticas sin posibilidad de trabajo, era tratar desde esa posibilidad de imaginarse ensoñaciones generadas, ¿no? Generar ese efecto para poder crear en ese exceso. Como estados de conciencia alterados, me hace pensar, ¿no? Claro, exacto, me Como parece. estados de conciencia alterados autoinducidos. Claro, inducidos para producir. Bueno, Sí. como el efecto de la escritura automática, pues si estaban 8 horas escribiendo sin parar y frases y cosas, llega un punto que no sé ni qué escriben, pero bueno, de eso hacían arte. De eso hacían arte. Bueno, qué interesante todo esto. ¿Querés contarnos un poco más de entonces, quiénes son los participantes del cartel? Contanos un poquito. Bueno, tenemos a Ana Cristina Carlos Frenegal, psicoanalista, miembro de Discurso Freudiano y integrante de la Comisión Directiva de Discurso Freudiano, Escuela de Psicoanálisis. Está Claudio Boyé, que es psicoanalista. Entiendo que, no sé si ahora, pero ha sido profesor de UBA y muy interesado con el arte y la psicología, muy involucrado con el arte, la literatura y el psicoanálisis. Después tenemos a eh, Paqui Moreno, que es como les comenté antes, licenciada en la historia del arte,
que si vienen trabajando con tanto Paqui como Ana Cristina Carlos en España, en Málaga, tienen un espacio de trabajo sobre las mujeres artistas. Bueno, ahora están viendo esto. Yo vi que en el programa lo que formaron pusieron a Remedios Varo, y bueno, eso también se nombró, ese tipo de arte, ese tipo de pinturas de estas mujeres, en honor a Carrington. Este, bueno, y yo que estoy intentando conocer un poco más, me pareció más cercano del psicoanálisis empezar por los sueños, porque era lo que más se me acercaba a pensarlo. Pero bueno, ellos que están más como más preparados para ir un poquito más adelantados, pueden entrar por otros lugares. Bueno, y Claudio, que se dedicó mucho tiempo a trabajar sobre Alejandra Pizarnik. Y ahí nos encontramos con algo que yo no sabía, que su analista, en un tiempo el analista de Alejandra Pizarnik había sido, como es Leon Ostrov. Entonces nos pusimos a charlar y Claudio lo había tenido de profesor en sus comienzos, y yo lo tuve al final de mi carrera, que ya era un señor mayor, y bueno, no sabía que había sido su analista y que después ella le escribía cartas, y había cartas de ellos dos que se publicaron. Bueno, cuando yo lo tuve como profesor jamás contó eso, pero interesante decir, uy, estuve cerquita de esa historia. Pero bueno, sí, ahí nos reunimos, nos ponemos a leer. En este momento también estuvimos leyendo a Roger Calvay el tema del mimetismo, este tema de cómo se mimetiza la naturaleza y la mirada y dejar de ver algo porque forma parte del paisaje. Cómo surge siempre lo escópico, ¿no? Qué interesante esta parte de lo escópico. Bueno, si estamos trabajando, siempre yo pensé esta parte de lo escópico como todo el psiquismo, ¿no? Esta parte del sistema nervioso central sobre el cual está apoyado el psiquismo, y también que los ojos es la primer parte del sistema nervioso central. Los hindúes trabajan toda la parte del cuerpo del sistema nervioso central y siempre ponen los ojos como lo primero, el primer órgano del sistema nervioso central. Y me parece Mira, tan interesante con respecto a la pulsión escópica y todo lo escópico, ¿no? Y cómo sí, surge sí, y viene y vuelve y vuelve. Es una parte del sistema nervioso central. sí. Por ejemplo, de las transformaciones que va haciendo, en este caso Dalí, de la obra de Millet, cómo esta mirada especial que él ha tenido para transformar la obra, porque si bien ahí sean dos personajes que están en esa escena, él puso a la mantis religiosa, a piedras, a cartones, a fotografías, ¿no? Como él desde su mirada fue haciendo todo ese desarrollo, ¿no? Qué gran mirada para ir viendo otra cosa más allá de lo que había visto cualquiera que veía un cuadro. Exacto, y cómo le fascinó ese cuadro y lo toca en su propia historia, pero no lo quiero spoilear, no lo voy a spoilear, los Mami. invitamos una vez más a encontrar por qué Dalí estaba tan fascinado con este cuadro y cuál es la parte de su historia personal que lo une a este cuadro y cómo eso también, viste, cómo le viene de esa parte de lo real, de esa historia tan Tremendo. ancestral de él. Me encantó eso, pero no lo vamos a spoilear, los invitamos este 18 de octubre a este encuentro con la Escuela Discurso Freudiano y a este avance que hace el cartel del cual está formando parte Esther Migravi, profesora de nuestra institución y también miembro de la Escuela Discurso Freudiano. Este va a ser un mes con muchos eventos. Venimos, la verdad, sin parar, sin parar. Recién salimos de las jornadas. Ahora venimos este sábado, tenemos un taller también. Vamos a hacer un taller que va a estar agrupando las grandes cuestiones y los interrogantes que siempre se vuelven a presentar, ¿no? Cómo comenzar a atender, qué ser, si ser psicoanalista o ser psicoterapeuta, cuáles son las diferencias, cómo expandir la práctica al internacional, cómo decidir cuál es el enfoque y cuál es la identidad que voy a tener como psicoterapeuta, cómo transitar ese camino, cómo empezar a transitarlo. Así que este sábado también vamos a estar abordando estos temas a las 5 de la tarde, hora argentina. Entonces, el sábado tenemos el taller.
El 18 tenemos el encuentro en colaboración con la Escuela de Discurso Freudiano. El 25 tenemos otra colaboración con el Instituto Clínico Jacques Lacan sobre inconsciente hackeado y goce digital con Marta Jerez Sanbertín. Y el 8 de noviembre también tenemos otra presentación del libro de Marta Jerez Sanbertín. Así que vienen muchos eventos, no paramos de generar contenido y de poder estar difundiendo diferentes enfoques y diferentes voces del psicoanálisis. Así que quédense por favor atentos, vamos a estar enviando los links. ¿Va a estar en presencial y online o solamente online, Esther? No, va a ser solo online. Acá estamos recibiendo algunas preguntas, parece. A ver, dale. Ah, mira, no las veía. ¿Las ves? Espera que bajo, hay mucha gente. Acá dicen, para Lacan el surrealismo no era solo liberar el inconsciente, sino darle forma simbólica. Bien. El surrealista cree que escribe lo que dicta su inconsciente, pero en verdad escribe lo que el lenguaje le hace decir. Y sí, es su lenguaje, es su langue, ¿no? La LAN. La LAN. A ver si encontrás alguna pregunta, espérame. A ver. Es que, a ver, Marianela dice, es que para Freud los sueños llamados daydreams o ensoñación diurna pueden ser cercanos a perder la cordura. Es hermoso escucharlas. Después vuelve a decir, Freud dice que hay secretos del médico que no se pueden revelar, ya que se refería a la transferencia amorosa, un adelantado del gran maestro. Después Adriana de Will dice, Esther, ¿pensás que el arte es una forma de acercar lo real? Sí, es una forma de darle un contenido simbólico. Hay otra más de Adriana que se me fue, que no la veo. Y transformar lo horroroso en bello. Sí, porque el horror, aunque si el horror está en un cuadro, es bello, ¿no? Porque eso mismo horror vos lo ves en la realidad y salís despavorido, pero eso horroroso en un cuadro tiene su belleza, ¿no? Porque fija esa imagen y se puede tolerar. Aunque hay imágenes que son difíciles, pero se puede tolerar mejor. A ver qué dice, no sé si encontrás alguna. Muy interesante el trabajo de intercambio con otros en una investigación. No sé si hay alguna otra intervención. Bueno, tengan en cuenta que en estos trabajos de investigación, en este espacio que abre la Escuela de Discurso Freudiano, no está solo abierto para psicoanalistas, está abierto para colegas de diferentes enfoques y también para gente que ni siquiera son ni psicólogos ni psicoanalistas y que pertenecen a otro tipo de ciencias o que simplemente están interesados en trabajar en un trabajo de investigación y en producir. Te leo una que está acá. Y si estar cuerdo es un delirio que potenciando la locura produce actos para recrearse. Y puede ser, es una manera de jugar con el delirio, ¿no? El que se pone, vos tomás un lápiz y empezás a dibujar y a hacer, no somos artistas, pero pensando desde ese lugar, uno sale y no sabe lo que va a crear ahí, ¿no? O a veces, yo cuando era más chica me acuerdo que jugaba a hacer formas, y a ver, ¿y qué salió acá? O jugar con otro, completarle el dibujo, bueno, y esto es, qué sé yo lo que sale. Sí, claro que es una forma de recrearse. Sí, bueno, ahí está lo lúdico, ¿no? Siempre vuelve lo lúdico y la importancia del juego, ¿no? Como a veces, como adultos, perdemos esa capacidad lúdica y que siempre nos termina conectando con algo tan vital, ¿no? Tan de simbolizar y de anudar. Bueno, Esther, quiero agradecerte por estar acá. Les recordamos una vez más, el 18 de octubre, el encuentro con la Escuela Discurso Freudiano. ¿Cómo se titula el cartel, Esther? El cartel se llama... bueno, tiene que ver con el arte, la escritura, el psicoanálisis y un acercamiento al surrealismo. Perfecto. Bueno, nos vemos el 18. Les recuerdo que se inscriban en este taller que estamos haciendo el sábado, donde también se va a titular Campus Libre, porque
se han agotado todas las vacantes, hemos llegado a todos los cupos que abrimos para esta cohorte de este año y por lo tanto, como hubo tantas demandas, entre todos los presentes va a haber una votación y vamos a estar abriendo el campus libre por 24 horas para aquella microformación más votada. Así que no se pierdan esta oportunidad de acceder al campus libre, donde también van a poder encontrar la materia y el módulo que da Esther. ¿Querés contar un poco cuál es el módulo que diste, que ya está disponible? Bueno, ya que estamos con el juego, seguimos jugando. Exacto, juguemos. Sí, yo hice un módulo de 4 clases de la relación de Piaget con Freud y el psicoanálisis, en el punto que si pensamos a Piaget para pensar el niño y el objeto de conocimiento, cómo construye el saber el niño, toda la parte cognitiva del niño, cómo se va desarrollando desde su nacimiento hasta llegar a... Yo he trabajado hasta el segundo periodo de Piaget, que es hasta los 7 años, el periodo sensorio-motor y el periodo preoperatorio, y después relacionarlo con la constitución subjetiva, porque para que haya un niño que pueda aprender, tiene que haber primeramente un niño. Cómo se conforma un niño, todo lo que es la psicosexualidad, el narcisismo primario, el Forda de Freud, que me parece sumamente bello para explicar, ¿no? Cómo es esto del encuentro con el objeto y el dar a perder ese objeto, el estadio del espejo de Lacan. Bueno, en ese entramado entre una y otra forma de dar cuenta que es un niño, cómo se trabaja con un niño, qué es el juego para un niño. Porque yo digo, para trabajar Piaget, el niño tenía que saber jugar, ¿no? Porque era a través de los dibujos, a través del juego, como él fue analizando, y algo que me parecía muy importante es rescatar que él entendió que no había errores, sino que en esas etapas era una construcción y se basaba en una lógica propia de ese momento, que luego pasaría a otra lógica por otras capacidades que el niño va desarrollando, y entonces fue el error lo que él hizo empezar a investigar qué pasaba en la manera de pensar del niño. Y para Freud fue el descubrimiento, digamos, en el Forda, por ejemplo, de qué era esto de tirar objetos. Bueno, En un niño, ¿no? Lo uh-huh. observó en un niño, observando esta parte lúdica de un niño. Bueno, entonces los invitamos también a votar por esta microformación de Esther. Dentro de la microformación más votada va a estar liberada para todos los participantes del taller del 11 por 24 horas. De esta manera, la facultad abre su campus y hace un campus libre para toda nuestra comunidad. Así que no dejen de inscribirse, están los links en los posts de Instagram y se van a seguir anunciando en las historias. Entonces, los esperamos este sábado y el 18 en el encuentro con Discurso Freudiano. Bueno, Esther, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Chao, chao. Muchas gracias a vos y a todos. Chao. Gracias, chao, chao.